Buenos días, alumnos. El día de hoy ya, como les he dado una notación científica, espero que hayan aprendido porque ya vamos a resolver ejercicio. Bien, de acuerdo al programa, yo me estoy basando que vendría ahora vectores. Cuarto secundaria, física, vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores simplemente representan las fuerzas que utilizamos. Cualquier tipo de fuerzas, ¿ya? Los elementos de un vector. Generalmente los vectores se representan mediante una flecha. Fíjense, he hecho una flecha aquí y justamente he colocado las partes de un vector. Un vector, a esto lo llamamos nosotros vectores, ustedes le llaman flechitas, tiene las siguientes partes. 1. Su punto de aplicación, o también llamado origen, de dónde empieza puede ser la fuerza, ¿ya? Luego, dirección, quiere decir por dónde se va ese vector, hasta dónde se dirige, significa. Esto se llama dirección. Y sentido, hacia dónde va el vector, esto se llama sentido. Módulo, quiere decir la fuerza que tiene ese vector. Puede ser 4 kilogramos, 5 kilogramos, etc. ¿Ya? Entonces cualquier módulo es la fuerza que tiene ese vector. Los vectores generalmente entonces representan las fuerzas que produce, puede ser nosotros. Existen diferentes tipos de vectores. Existen vectores paralelos, contrarios también, pero también, fíjense, he puesto dos tipos de vectores, las fuerzas paralelas y las fuerzas contrarias. En las fuerzas paralelas, ¿qué significa en este caso? Cuando en este caso ejercemos la fuerza, puede ser sobre cualquier objeto, en este caso es cuando están empujando un carro. Son dos personas que están empujando un carro. Cada uno, por ejemplo, el uno puede utilizar una fuerza de 80 kilogramos. El otro puede ejercer una fuerza de, supongamos, 60 kilogramos. 60 kilogramos. Cada uno tiene una fuerza, se ha plantado, supongamos que el carro. Ese carro se ha plantado, están empujando. Entonces, como ambos están empujando el carro, se realiza la suma, porque ambos tienen el mismo sentido, por eso se llaman fuerzas paralelas, ¿no? Entonces aquí sería fuerza de 80 gramos más 60 gramos, es simplemente una suma, ¿ya? Entonces sería aquí, su resultado sería 0, 14, 140. Sumado 80 más 60 son 140 kilogramos, ¿ya? 140 kilogramos. Es una suma en este caso, porque estas fuerzas tienen el mismo sentido. Ahora, si las fuerzas fueran contrarias, a veces utilizamos fuerzas contrarias. ¿No ve? Por ejemplo, aquí hay dos personas que están jalando un guato. Uno puede utilizar, supongamos, 50 kilogramos de fuerza. Ya. Les iba explicando cuando son las fuerzas paralelas. Aquí las dos fuerzas son paralelas y aquí ambos están queriendo empujar y que el coche se ha detenido o se ha plantado. Supongamos que uno de ellos, la fuerza que utiliza 80 kilogramos, el otro utiliza una fuerza de 60 kilogramos. Cuando las fuerzas son paralelas, simplemente, fíjense, voy a sumar, ¿ya? Aquí sería 0, 0. 6 más 8, 14. En total es una simple suma, 140 kilogramos. O sea, ambas fuerzas se han sumado en este caso. ¿Por qué? Porque las fuerzas son paralelas, ¿ya? También existen fuerzas contrarias. Las fuerzas contrarias en este caso disminuyen. ¿Qué pasa? Supongamos que esta persona está utilizando 50 kilogramos para jalar, es una soga esta,
Ambos están midiendo sus fuerzas. Y el otro, en este caso sería así, su vector, pero el otro está jalando al lado contrario. Entonces, supongamos así. Supongamos que esta persona es un poquito más grande, más pesado. Está utilizando, supongamos, una fuerza de 80 kilogramos. ¿Ya? 80 kilogramos. En este caso ya no es una suma, sino es una resta. Restaríamos el resultado 80 menos 50 serían 30. En total serían 30 kilogramos. En este caso, y ahora el sentido siempre va a ir al lado de que mayor peso tiene o más fuerza. En este caso el sentido sería el resultado a ese lado, que este 80 kilogramos utiliza y el otro utiliza 50 kilogramos. ¿Ya? Para solucionar los problemas de vectores hay dos métodos: el método del polígono y el método del paralelogramo. El método del polígono se dibuja un vector a continuación de otro, mientras que el método del paralelogramo se forma tal como su nombre lo dice, formamos el paralelogramo. ¿Ya? Aquí justamente he puesto para resolver ejercicio. Hacemos entonces por el método del polígono. Supongamos que aquí tengo un vector A y tengo un vector B. Entonces voy a hacer el A más B. Para el método del polígono, simplemente se dibuja uno a continuación de otro. Voy a dibujar esto. Ya, esto. Y a continuación puedo dibujar el otro, el mismo tamaño. En este momento estoy haciendo sin medidas, ¿ya? Un poquito más grandes. Pero en cuaderno, cuando tengamos, ya. Uno a continuación de otro. ¿Qué se hace ahora? Esto es el vector A y esto es el vector B. ¿Qué se hace? El origen del primer vector se une con el sentido del último vector. Esto es la resultante de esos dos vectores. A veces hay no solamente dos vectores, a veces hay mucho más. Supongamos tengo aquí el vector A, B, C. ¿Qué hago? A más B más C. Entonces se debe hacer lo siguiente. Supongamos que quiero resolver esto, el ejercicio, ¿no? ¿Qué hago? Primeramente dibujo el vector A, tal como está. Estoy haciendo por el momento es el vector A. Luego el vector B, que está lo de abajo. ¿Ya? Vector B. Y por último el vector C, a continuación. Ya. Este es el vector C. ¿Qué debemos hacer ahora? Para sacar la resultante de este ejercicio, debo unir el origen del primer vector con el sentido del último vector. Y aquí saco la resultante. Esto es gráficamente, ¿ya? Es en forma gráfica. Entonces, el método de polígono, ¿cuándo es? Cuando se dibuja un vector a continuación de otro. Ya este sería un método. El otro método, el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo, ¿qué debemos hacer? Simplemente extender los vectores. Aquí tengo, por ejemplo, dos vectores, A y tengo el vector B. Quiero A más B, A más B. La suma de los dos vectores. Se unen los dos orígenes aquí. El origen del vector A y el origen del vector B. ¿Qué se hace? Esto se traslada aquí. Este vector se traslada aquí. La resultante es simplemente la línea del centro. Eso es la resultante. Supongamos que quiero hacer esto. Supongamos que quiero hacer similar a esto para el método del paralelogramo. Vamos a hacer esto
Ya. Hay algo que me olvidé aclarar. Cuando restamos, el vector debe cambiar de sentido cuando hagamos la gráfica, ¿ya? Supongamos que este es el vector A y esto va a ser el vector B, pero vamos a hacerlo restando. Cuando restamos, debe cambiar el sentido del vector. Por ejemplo, el vector A, voy a dibujar el vector A. Este es el vector A. Y quiero la resta, o sea, quiero A menos B. A menos B. Entonces cambio de sentido, es al lado de abajo, no ve el sentido. Entonces sería al lado de arriba, es A menos B. Entonces sería al lado de arriba ya. Menos B. Lo mismo pasa con esto. Su resultante, ahora como es el método del paralelogramo, esto traslado aquí. Método de paralelogramo. Y esto traslado aquí. La resultante sería esta. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Se llama método de polígono cuando se dibuja un vector a continuación de otro. Se llama método de paralelogramo cuando los vectores se trasladan. Por ejemplo, el vector A es trasladado aquí, el vector B es trasladado aquí. Me falta todavía explicarles solamente dos métodos, estoy dándoles. De todas maneras, enseguida voy a mandar los ejercicios de esta manera más sencilla primero, ¿ya? Y luego voy a explicarles, cuando ya forman ángulos, ahí ya es diferente. Eso tengo que explicarles todavía, ¿ya? Les voy a mandar unos cuantos ejercicios similar a este, ¿ya? Hasta luego, alumnos, vamos a continuar, todavía no he terminado el tema, es largo.